Agradecemos al profesor Davide Tomaselli que haya podido estar con nosotros. Ha venido en moto desde la Universidad Francisco de Vitoria, arriesgando la vida para poder estar aquí puntualmente, lo cual es de agradecer. Y como sabéis, este mes muchos de vosotros sois alumnos, hemos tenido en los martes teológicos un curso de introducción a los padres de la Iglesia. Y por eso pensábamos que este encuentro del Aula Cultural Civitas Dei del mes de febrero podía culminar ese curso, y para ello pues buscamos a algunos de los profesores amigos de esta casa, y en este caso pues fue Davide. Como su nombre indica, es italiano, de la ciudad de Rímini, una ciudad en el Adriático que ha sido durante mucho tiempo famosa por sus playas y por su turismo, no siempre de mucha calidad, pero también desde hace años pues por un encuentro que se hace todos los veranos, el Meeting de Rímini, que os aconsejo alguna vez visitar, ¿no? Porque es una semana de encuentros culturales, artísticos, encuentros cristianos, abiertos a todas las personas que tienen un interés pues, por la belleza, por la verdad, por el bien, y en el que yo he podido participar muchas veces, ¿no? Estudió Filología Clásica, el grado y el máster, en la Universidad Católica de Milán, y después el doctorado, aquí entre nosotros, en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, que pertenece a la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde estudian también nuestros seminaristas. El título de su tesis fue Teología del acto conyugal en el Simposio de Metodio de Olimpo. Es lo que pasa con los estudiosos de la antigüedad, que siempre tienen tesis con nombres muy sugerentes y muy curiosos, ¿no? Pero se entiende perfectamente el contenido. Desde el año 2018 es profesor de Introducción a la Teología y de Patrística en la Universidad Francisco de Vitoria, y también en la Facultad San Justino imparte una asignatura sobre la primera teología cristiana y su relación con el pensamiento antiguo pagano, porque él juega siempre en este contraste entre el mundo clásico pagano y el mundo cristiano de los primeros siglos. Sus publicaciones pues, siempre giran en torno a estos temas. Además, está casado y tiene un hijo. Pues le damos la palabra, haremos como siempre la exposición y después tendremos ocasión de intervenir con preguntas o con comentarios sobre lo que él nos diga. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Juan Miguel, y por la presentación también. Como se ve en la pantalla, vamos a hablar de persecución y martirio en los orígenes del cristianismo, un imprevisto en la historia. Entonces quiero empezar explicando por qué he querido poner este subtítulo, un imprevisto en la historia. Vamos a ver que efectivamente para los paganos de los que vamos a hablar, el cristianismo fue un imprevisto, nadie se lo esperaba, y además ya veremos que para insultar, para criticar a los cristianos, hablan de una nueva religio, una religión que acaba de nacer, que no tiene ninguna historia, un imprevisto. Y a la vez los cristianos, cuando presentan la verdad cristiana, proponen algo que para ellos es lo más esperado. Se da esta paradoja. Para los paganos es un imprevisto que no tiene ningún fundamento, y para los cristianos es lo más esperado. Lo más esperado en primis para el pueblo judío, el pueblo de Israel, y de alguna manera también por el pueblo pagano, aunque sea de forma inconsciente. Por esta razón he querido poner este adjetivo, este nombre, imprevisto. Entonces, quiero empezar con esta pregunta sencilla. ¿Por qué el imperio persiguió a los cristianos? Y quiero empezar diciendo que en realidad el cristianismo, y el primer cristianismo, que es lo que yo estudio en concreto, nunca se opuso de manera clara, explícita al poder, a la autoridad, al emperador. En ningún momento. Ahora vamos a leer 3 pasajes del Nuevo Testamento, creo que son 3 pasajes que todos conocemos y que nos dicen justamente que el cristianismo en ningún momento se opone de manera explícita al emperador, a la autoridad del emperador. Empezamos con la carta a los romanos.
Todos deben someterse a las autoridades constituidas, dice Pablo, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. La autoridad es algo, de alguna manera, establecido, querido por Dios. Segundo, primera carta a Timoteo. Y esta invitación suya, pues la tomamos en serio en todas las Eucaristías, cuando pedimos por quien gobierna, sea quien sea. Orad en favor de los reyes y de todos los que están en puestos de gobierno, para que vivamos una vida apacible y tranquila, con toda religiosidad y dignidad. Y muy conocido es la frase de Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús rompe de alguna manera con una idea de realeza que algunos dentro del pueblo judío se esperan. Él, en cambio, afirma respetar la autoridad constituida, en este caso de César y de Augusto. Entonces, la pregunta sigue aún más fuerte. ¿Por qué persiguen a los cristianos si los cristianos respetan el poder, respetan la autoridad? Primero, tened en cuenta que las persecuciones son un fenómeno que atraviesa la historia del primer cristianismo de forma no ininterrumpida, es decir, no de forma constante. En algunos momentos, a lo largo de los primeros 4 siglos, sí ha habido persecuciones, desde Nerón hasta Constantino. Ya sabéis que en el 333 el cristianismo se convierte en una religión ya admitida. Ya no habrá persecuciones, y ya a final más o menos del siglo IV no solo se convierte en religión del Estado. Entonces, ¿por qué se persigue al cristianismo en este contexto, en estos primeros 3 siglos y algo de historia? Para comprender la razón de las persecuciones, creo que es fundamental retomar el concepto de Pax Deorum, la paz de los dioses. Es decir, hay que comprender un poco la mentalidad romana. Para los romanos, como decía Juan Miguel, yo he estudiado filología clásica y a lo largo de la carrera poco a poco he ido conociendo a este pueblo y al pueblo griego también. Seguramente el pueblo romano respecto al pueblo griego es muy práctico. Entonces, la religión también está marcada por este pragmatismo. Hay que realizar el culto el culto pagano, el culto a los dioses y el culto al emperador, cuando ya nace el imperio, para que los dioses nos protejan. Es decir, se participa en la vida religiosa no tanto a título individual, yo como persona, sino en cuanto parte de una comunidad, porque así aseguramos la benevolencia, el favor divino. Y si en cambio dejamos de realizar el culto, los dioses dejarán de cuidarnos. Repito, el pueblo romano es un pueblo práctico y vive también la religión con este pragmatismo. Si se rompe el vínculo con la divinidad, nosotros dejamos de tener los beneficios que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, esto lo dicen mucho los estudiosos y yo creo que es totalmente correcto, la religión pagana es una religión formalista, donde la forma del culto es fundamental. Y los romanos también son muy inteligentes, muy astutos, y por lo tanto cuando van conquistando los pueblos bárbaros y el imperio se va expandiendo, ¿qué hacen? Amplían su panteón, su conjunto de dioses. Si sometemos a un pueblo bárbaro, será más fácil de alguna manera la relación con ellos si reconocemos de alguna manera también sus divinidades.
Esto con una religión politeísta se puede dar. Los estudiosos hablan mucho de tolerancia. No sé si es la palabra correcta, porque luego si la religión en cuestión del pueblo bárbaro no encaja perfectamente con el orden, el equilibrio romano, ya empiezan a perseguir. Allí ya no hay ninguna tolerancia. Pero normalmente lo que hacen los romanos es ir ampliando su panteón, es decir, su conjunto de dioses. Ahora, a menos que, como os decía, el culto en cuestión sea percibido por los romanos como una subversión del orden establecido. Ahí los romanos sí que son violentos y intentan perseguir a la religión en cuestión. Entonces, tenemos de alguna manera que cambiar un poco la mentalidad para entender a los romanos, porque si ahora yo preguntara, con mis alumnos, que tengo un aula más pequeña, lo suelo hacer aquí no, pero si yo preguntara qué es para ti la religión, yo creo que todos de alguna manera en nuestra definición pondríamos una referencia al hecho de adherirnos intelectualmente a unos contenidos, ¿no? Mi razón tiene que adherirse a unos contenidos, a unas verdades. Podemos ser más o menos cristianos, pero de alguna manera somos parte de esta civilización y todos vamos a poner este elemento. No es así para los romanos. Parece paradójico, pero se puede ser religiosamente un perfecto romano sin creer de alguna manera en las divinidades en cuestión. Lo importante, lo que sí me pide el emperador es la realización del culto. Lo mismo sucede con los cristianos. Lo que pide el imperio, lo que pide el emperador, lo que piden las autoridades es la realización del culto. Porque si se rompe la realización del culto, evidentemente se rompe este vínculo con la divinidad y por lo tanto los dioses ya no nos protegen como nos han protegido a lo largo de nuestra historia gloriosa y larguísima. De hecho, hay un pasaje que aquí no pongo de una obra de Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, donde Cicerón, siglo I antes de Cristo, se pregunta ¿cuál es la etimología de religio, ¿no? del término religión? Y uno de los personajes del diálogo dice, evidentemente viene de religere, es decir, volver a considerar. Solo un romano podía proponer esta etimología. Es decir, volver a considerar si he realizado perfectamente todos los pasos del rito. Tan importante es la forma del culto. Me hace gracia porque luego pasan unos siglos, llega Lactancio, que es cristiano, propone una etimología que no tiene nada que ver con la de Cicerón. A mí no me interesa tanto cuál es la etimología verdadera, me interesa ver, ¿no?, qué idea uno tiene de religión para proponer esa etimología. Por ejemplo, Lactancio dice, no, religio viene de religare, tiene que ver con un vínculo con Dios. Ahora, el problema que supone el cristianismo es que los cristianos no aceptan, se niegan a practicar el culto oficial instituido por el Estado. Y por lo tanto son considerados como sacrílegos, como enemigos públicos, en algunos casos como ateos. Y van a provocar, este es el punto de vista romano, la ruina del imperio. Si evidentemente todo lo que hemos hecho se debe al favor divino, y este favor divino de repente va a ser comprometido, los cristianos son responsables de esta destrucción del imperio. Ahora, os quería proponer un texto de un cristiano al que tengo mucho afecto porque, como decía Juan Miguel, da el nombre
a la facultad a la que pertenezco, San Justino. Este es un cristiano filósofo del siglo II, ¿no? Le cortan la cabeza alrededor del 165. Es de Palestina, es de Tierra Santa, en concreto es de la ciudad en la que se encuentra el Pozo de la Samaritana. Y en una obra muy bonita que se llama Diálogo con el judío Trifón, cuenta su historia, cuenta su conversión. Es un cristiano que se ha convertido. Y además es un relato precioso, un poco nos recuerda a San Agustín, es un hombre en búsqueda de la verdad que es estoico. El estoicismo de repente le decepciona, ¿no? Una corriente que ha nacido en la época helenística, de repente le decepciona, cambia, se convierte en un peripatético. Pero el maestro luego le pide dinero, esto le decepciona otra vez, deja esta escuela peripatética y abraza el pitagorismo, otra vez lo decepciona, se convierte en platónico y dice, ya he encontrado la verdad. Y de repente, sin embargo, se encuentra con un anciano cristiano, él no lo sabe, que de repente le habla de los profetas, le habla de cómo todo se cumple en Cristo, y después de este encuentro, fijaros que comenta nuestro Justino. Esto dicho, y muchas otras cosas, el anciano, que no hay que por qué referir ahora, marchóse el viejo, después de exhortarme a seguir sus consejos, y yo no le volví a ver más. Mas inmediatamente sentí que se encendía un fuego en mi alma, y se apoderaba de mí y el amor a los profetas y a aquellos hombres que son amigos de Cristo. Y reflexionando conmigo mismo sobre los razonamientos del anciano, hallé que esta sola es la filosofía segura y provechosa, es decir, el cristianismo. Después de todo este recorrido, he descubierto que la única filosofía verdadera es el cristianismo. De este modo, pues, y por estos motivos, soy yo filósofo, y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fervor que yo, siguieran las doctrinas del Salvador. ¿No? Aquí me llaman la atención dos aspectos. Primero, dicen los estudiosos, ¿quiénes son estos amigos de Cristo? ¿Qué es este elemento que le llama la atención a nuestro Justino y que seguramente favorece la conversión? Parecen ser los mártires. El fenómeno del mártir es un fenómeno que le impresiona a Justino. Y segundo, fijaros cómo define, nos puede hasta escandalizar. Define el cristianismo la verdadera filosofía. ¿No? Yo, la primera vez que lo leí, me pregunté por qué no utiliza el término al que todos estamos acostumbrados, religión. ¿Por qué utiliza el término filosofía? Pues yo creo que lo hace justamente porque el término religión en ámbito romano tiene este matiz pues, muy formalista. Y para él el cristianismo no es solo una forma, no es solo la realización de un culto. Es algo para Justino que responde a todas las preguntas que él tiene. Antes él había buscado una respuesta en todas estas filosofías, estoicismo, pitagorismo, etcétera, etcétera. Ahora ha encontrado la respuesta en el cristianismo. Pero habla de filosofía no porque el cristianismo sea para él un sistema de pensamiento y punto, sino porque es algo que tiene que ver con las preguntas existenciales a las que también la filosofía quiere encontrar una respuesta. Cristo es la clave para responder a todas estas preguntas. No, me permito citar un pasaje del Antiguo Testamento que yo comprendo un poco a la luz de lo que os acabo de decir, ¿no? En Éxodo, esto de vez en cuando escandaliza a algunos alumnos míos, Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. ¿Yo cómo lo interpreto? Luego me decís si es correcto o no. Pero es como si Dios nos dijera,
el Dios judeocristiano nos dijera: yo te quiero entero. No quiero solo tus manos que realizan el culto. No quiero solo tu cuerpo, yo te quiero entero. Quiero tu afecto, quiero tu razón, quiero tu culto, pero junto con la totalidad de tu persona. Y esto, por razones de tiempo, lo voy a pasar un poco así por encima. Una pregunta que surge es: ¿y por qué a los judíos no les pasa exactamente lo mismo? Habría que... esto es un discurso que necesitaría una precisión mayor. Yo me limito a indicar dos elementos. Como sabéis, el cristianismo es una religión universalista y que por lo tanto plantea un problema que el judaísmo no plantea, porque es una religión étnica basada y dirigida a un pueblo concreto, el cristianismo no. Y segundo elemento que me parece interesante, el judaísmo es antiguo. El judaísmo para los romanos es antiguo. Vete tú a extirpar, a eliminar algo tan antiguo como el judaísmo. ¿Y por qué digo esto? Porque para los romanos un criterio fundamental es el criterio de la antigüedad. Cuando ellos hablan de su religión, hablan con orgullo de la antigüedad de su religión. Claro, para ellos, para un griego romano, el contacto con la divinidad se dio en el origen y por lo tanto todo lo que es antiguo tiene más valor simplemente por el hecho de ser más antiguo. No voy a leer todo este texto sobre el que hice mi trabajo de fin de máster. Es un texto en realidad interesantísimo, donde un pagano, fijaros, ya del siglo IV, pobrecito, el cristianismo ya es religión oficial y este sigue siendo pagano, además de una familia importante dentro del paganismo. Y él es el prefectus urbis de la ciudad de Roma, ¿no? Como si fuera el alcalde de la ciudad de Roma. Y va a hablar con el emperador para decirle: por favor, hay que volver a poner el altar de la victoria que los cristianos habéis quitado. Y los privilegios que teníamos los paganos y que vosotros habéis quitado. Y es impresionante lo que dice. Leo simplemente este pasaje. Fijaros cómo empieza. Reclamamos la situación de los cultos. Este es el discurso que él hace a Valentiniano II, al emperador. Reclamamos la situación de los cultos que durante mucho tiempo fue beneficiosa para el Estado. Conceded, os lo ruego, que en nuestra vejez dejemos a la posteridad lo que recibimos de niños. Es grande el amor a la tradición. Estamos en el siglo IV, pero este sigue siendo un pagano, un romano pagano perfecto que tiene un amor infinito por la tradición. Hasta ahora hemos hecho así. Y las cosas nos han ido bien, hemos conquistado a medio mundo, hay que seguir de la misma forma. El pobre Símaco no sabía que, bueno, probablemente sí lo sabía, que el obispo de la ciudad de Milán se llamaba Ambrosio. Y Ambrosio no se deja escapar la ocasión y escribe también al emperador. Se entera de esta tercera relatio, que es muy conocida, se entera de este discurso y de la carta que Símaco ha dirigido al emperador y le escribe también. Y además utiliza la misma figura retórica que ha utilizado Símaco. En realidad no lo hemos leído, pero en el pasaje Símaco tiene una idea estupenda y deja la palabra a Roma. Habla Roma como si fuera una mujer, diciendo: por favor, he llegado a la vejez. Gracias a estos cultos no me podéis quitar ahora la razón por la que he llegado a la vejez. Fijaros cómo responde el cristiano Ambrosio. Ya el criterio de la antigüedad le da perfectamente igual. No me da vergüenza, dice Roma, la Roma cristiana de Ambrosio, no me da vergüenza convertirme con esa edad. Nunca es demasiado tarde para aprender. Que tenga vergüenza aquella vejez que no sabe corregirse.
No hay que probar vergüenza cuando uno se mejora. El misterio del cielo me lo enseña Dios mismo, que os ha creado, no el hombre que se ignora a sí mismo. ¿En qué tengo que creer sino en Dios? ¿Cómo puedo creer en vosotros que confesáis que no conocéis aquello que adoráis? Cita a Pablo, ¿no? El discurso al Areópago. Dice que no se puede alcanzar un misterio tan grande a través de un solo camino. Frase increíble de Símaco, modernísima. No se puede llegar a la verdad a través de un solo camino. Responde el cristiano Ambrosio, lo que ignoráis, nosotros lo hemos conocido a través de la voz de Dios. Lo que vosotros imagináis, nosotros lo conocemos directamente a través de la sabiduría y de la verdad de Dios. Como veis, el criterio de la antiquitas, de la antigüedad, desaparece. Ya no es un criterio válido para el cristiano. Yo la verdad, me puedo topar con la verdad hoy y no importa el criterio de la verdad. Ahora, ¿no? Todo esto quizá nos permite entender las críticas que los paganos dirigen a los cristianos, como en el texto del que vamos a hablar ahora. Vamos a leer el martirio, a mirar el martirio con los ojos de un pagano que es Plinio. Plinio es de una familia importante romana, estamos en el comienzo del siglo II. El emperador Trajano le nombra legado de Bitinia. Bitinia, como veis, es la parte norte de Asia Menor, es decir, de Turquía, y allí se topa con un fenómeno que él conoce muy poco, que es el cristianismo. Y escribe una carta a Trajano. Y nosotros tenemos la suerte de tener la carta de Trajano, de Plinio a Trajano y la respuesta de Trajano. Entonces es interesante porque vemos de alguna manera el fenómeno de la persecución, aquí de una persecución que acaba de nacer, con los ojos de un pagano. Tengo la costumbre, Señor, dice Plinio en esta carta al emperador, de contarte todo aquello cerca de lo cual dudo. ¿Quién podría, en efecto, enderezar mejor mis vacilaciones o instruir mi ignorancia? Nunca he participado en las instrucciones contra los cristianos. Por esto no sé qué se suele perseguir o castigar y hasta qué punto se debe llegar. He dudado bastante si se castiga el mero nombre, aunque no haya delitos, o los delitos vinculados con el nombre. Es decir, hay rumores, dice Plinio, acerca de los cristianos. Hay rumores. ¿Se castiga el simple hecho de ser cristiano por estos rumores o hay que verificar si efectivamente hay un delito detrás? ¿De qué rumores se está hablando? Pues como los cristianos comían el cuerpo de Cristo, un pagano que oye esto piensa en el canibalismo. Este ya es un rumor. Los cristianos se comen el cuerpo vivo de una persona. Segundo rumor que puede haber en ámbito pagano, y lo ha habido, los cristianos practican el incesto. ¿Por qué? Porque oímos que hablan entre ellos de hermano, hermana. Y cosas peores, ¿no? Los cristianos realizan banquetes tiesteos, que es un insulto tremendo, uniones edípicas, la madre se une con el hijo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente por el hecho de ser cristianos, ¿hay que castigarles o no?, pregunta Plinio, y sigue. Entre tanto, he seguido el modo siguiente con aquellos que me fueron presentados como cristianos. Como, claro, la respuesta de Trajano llegará no sé cuándo. Mientras tanto, yo estoy haciendo lo siguiente. Les pregunté si eran cristianos. A los que confesaban serlo, les pregunté por segunda y tercera vez. Después de haberles amenazado con el suplicio, ajusticié a los que perseveraban. Pues no dudaba en que, fuese lo que fuese aquello que decían, su pertinacia y su obstinación inflexible debían ser ciertamente castigadas. El criterio que hasta ahora he utilizado es este. Yo les he dado la posibilidad de cambiar de idea,
de apostatar. Si ellos seguían testarudamente afirmando su pertenencia a Cristo, yo ahí ya veía una razón muy buena para castigarles. No tengo ninguna duda de que la simple obstinación, fijaros, inflexible obstinación, sea en sí misma una razón que merece el castigo. ¿Y por qué me llama la atención? Y explico por qué he puesto esta foto. Porque si leemos cómo los paganos hablan del fenómeno del martirio, evidentemente sin llamarlo martirio, vemos que para ellos es algo que merece el castigo. Es algo en sí motivo de culpabilidad. Es algo absolutamente supersticioso, es algo irrazonable. Su testarudez es algo irrazonable. Es impresionante, en cambio, ver la mirada cristiana según la cual esta testarudez, esta obstinación es un don de Dios. En la película, no sé si habéis visto esta película, Una vida oculta, de Terence Malick, sobre la vida de Franz Jägerstätter, este simple campesino austríaco que se negó a jurar lealtad a Hitler y que por esto fue condenado a muerte. Se ve perfectamente este rasgo, ¿no? Esta obstinación que es un don de Dios, que nace a partir de la relación que él tiene con Dios y con su mujer, y de esto luego vamos a hablar. En este pasaje, Plinio cuenta lo que ve de los cristianos, se reúnen para comer. Yo no veo ningún motivo particular, no leo rápidamente. Por otra parte, afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno en honor de Cristo, quizá un salmo, como si fuese un Dios, y ligarse mediante un juramento no para tramar ningún, sino para no cometer robos, ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a la palabra dada, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Que una vez realizadas estas ceremonias tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, pero normal e inofensivo. Es decir, hablan de canibalismo, pero a mí me parece una comida inofensiva, la de los cristianos. Y termina, no encontré nada sino una superstición malvada y desmedida. Esta es una definición de cristianismo que yo creo que más o menos comparten muchos de los paganos de ese periodo, amigos de Plinio. Tácito, gran historiador contemporáneo, amigo de Plinio, define el cristianismo más o menos con las mismas palabras. Es una superstición desmedida. Por esto mismo recurrí a tu consejo, Trajano, una vez extendida la instrucción. Me pareció un asunto digno de ser consultado, sobre todo a causa del número de los implicados. Muchos, en efecto, de cualquier edad y condición, incluso de ambos sexos, son y serán llamados a juicio. El contagio de esta superstición, otra vez, se ha divulgado no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y campos, ¿no? Ya tenemos el cuadro de un cristianismo que al comienzo del siglo II se está difundiendo, no solo en las ciudades, sino también en el campo. Y aquí, un juicio equivocado, parece que se puede detener y corregir, ¿no? Y aquí estamos. Y yo al leer este testimonio de Plinio, no puedo no pensar en Pablo. Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice: los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es este pueblo extraño que describe Plinio desde otra perspectiva, claro. Son hombres, mujeres, niños, adultos. No vamos a leer la carta de Trajano, también es interesante, una gran historiadora de
de la historia romana y del primer cristianismo que dio clase, yo lamentablemente no coincidí con ella, Marta Sordi dio clase en la Universidad Católica de Milán, decía: la respuesta de Trajano es una obra maestra de ambigüedad. Y de hecho es bastante peculiar. Le dice: el hecho de ser cristiano sí es un delito, pero conquirendi non sunt. No hay que buscarles. Es decir, si alguien te delata algún cristiano, pues, pero no hay que buscarles, pero sí es un delito. Entonces, como veis, todavía no está muy bien, ni el emperador sabe cómo hay que manejar este fenómeno nuevo. No vamos a leer qué dice Tácito, contemporáneo de Plinio, amigo de Plinio, pero ya os digo que define el cristianismo con palabras parecidas. Suetonio, otro de la misma clase romana, aristócrata, también lo define de la misma manera, lo define como una superstición nueva, fijaros qué insulto, nueva, con lo antiguo que es nuestro culto, nueva y maléfica. Y ahora ya me gustaría ver qué es el martirio ya con los ojos de los cristianos. Y aquí quiero pues hacer lo que hizo mi profesor de patrología, Juan José Ayán, en una clase, lo recuerdo perfectamente, habló del martirio y habló de estos dos textos, que como veis no tienen nada que ver con el cristianismo. El primero es de la Antígona de Sófocles y el segundo es de la Apología de Sócrates, de Platón. Yo evidentemente por mis estudios tenía y tengo un afecto muy grande, en concreto por estos dos textos. ¿Por qué? Porque representan en ámbito pagano dos afirmaciones para mí insuperables de la libertad de la conciencia. No sé si sabéis quién es Antígona. Antígona es un personaje del mito. Estas tres líneas que os voy a leer son tres líneas de una tragedia griega del siglo V a.C., que hablan de este personaje del mito, Antígona, que, lo digo de manera muy breve, decide sepultar, enterrar a su hermano, aunque el rey, Creonte, ha puesto una ley que dice todo lo contrario, que no se puede enterrar a su hermano por una culpa que cometió. Y Antígona se rebela. ¿Por qué? Porque su corazón, diría la Biblia, su conciencia, ¿no? Diríamos nosotros los modernos, la obliga a enterrar a su hermano. Y dice aquí Antígona: yo lo enterraré, hermoso será morir haciéndolo, y haceré con él, tras cometer un piadoso crimen, ya que es mayor el tiempo que debo agradar a los de abajo que a los de aquí. Ahí reposaré para siempre. Yo tengo que obedecer a esta voz interior que me obliga a respetar estas leyes eternas más que las leyes provisionales de quien gobierna. Unos años después, Sócrates, que ha dado su vida para a dialogar con los atenienses, es condenado a muerte. Le condenan porque es un pretexto, simplemente lo quieren eliminar. Lo condenan por ateísmo y por corromper a los jóvenes, y en su apología dice: yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios más que a vosotros, y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando. Otra vez la misma libertad de Antígona. Yo tengo que obedecer a algo mucho más potente que los gobernantes, ¿no? Esta ley que tengo, inquebrantable y eterna, que está dentro de mí. Porque mi profesor en esa clase citó a estos dos textos? Porque de alguna manera en el cristianismo sucede algo parecido con el martirio, pero no.
él decía, estas dos figuras que yo he amado, ¿no?, a lo largo de toda la carrera y que sigo amando, son gigantes, pero son figuras aisladas. Son figuras, de alguna manera, solas. En cambio, el fenómeno del martirio es un fenómeno nuevo porque es el fenómeno de un pueblo. Siniscalco, un gran estudioso italiano, dice: con el cristianismo se afirma de manera más apremiante y difundida la autonomía de la conciencia. No es que la conciencia no existía antes, pero ¿no?, la afirmación de la conciencia ya se convierte no solo en un gesto valiente de uno, sino en el gesto de un pueblo. Y hay un texto bellísimo para entender el valor que tiene el martirio para los cristianos, que es este de Tertuliano. Tertuliano es un cristiano africano del siglo III, muere en el III. También nace en una familia pagana, se convierte, no sabemos por qué, y probablemente la primera obra que escribe, siendo ya cristiano, el Apologético, donde quiere defender la fe cristiana, dice lo siguiente. Fijaros cómo habla del martirio. Aquí tenemos quizá la frase más conocida que define el martirio. Dice: de nada sirve vuestra más exquisita crueldad, más bien es estímulo para el grupo de seguidores de Cristo. Nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosecháis. Es semilla la sangre de los cristianos. Vosotros pensáis que vais a eliminar el cristianismo a través del martirio, está sucediendo justamente lo contrario. La realidad que vosotros queréis eliminar, en realidad crece. ¿Y por qué crece? Y de hecho, Justino se convierte también por el hecho de ver a algunos cristianos. ¿Por qué crece? Nos lo explica Tertuliano. Aquella misma obstinación que nos reprocháis es maestra. Fijaros, la misma palabra que hemos encontrado en Plinio. Pues quien al contemplarla no se siente impulsado a investigar qué hay en realidad en su interior. ¿Quién no se acerca a nosotros cuando ha buscado? ¿Quién cuando se acerca no opta por padecer para conquistar toda la gracia de Dios, para conseguir de Él todo perdón mediante la compensación de su sangre? Todos los delitos son perdonados por esta obra. Es por eso que agradecemos vuestras sentencias en el mismo momento que las pronunciáis. Como contraste de la realidad divina y de la humana, cuando somos condenados por vosotros, somos absueltos por Dios. Fijaros, ¿quién, dice Tertuliano, ve el fenómeno del martirio y no se pregunta qué hay detrás? ¿Por qué estos están dispuestos a dar la vida por algo, por Cristo? Y otro maestro mío, Patricio de Navascués, decía: todos los poderes totalitarios modernos, los más inteligentes, esto lo han entendido perfectamente. Es decir, han entendido que el martirio directo produce lo que dice Tertuliano, el crecimiento del cristianismo. Muchos poderes modernos han entendido que mucho más eficaz es sobornar a la Iglesia. No hay martirio, el cristianismo no se difunde, al revés. ¿No? Yo me he preguntado por qué llama la atención el fenómeno del martirio. Lo decía de alguna manera en la entrevista que me hicieron para presentar esta conferencia. ¿Por qué nos atrae una vida entregada? Nos atrae quien dona su vida. Es bello ver una persona que entrega su vida. Y surge la pregunta: ¿por qué da la vida? ¿Para quién da la vida? ¿A quién da la vida? Yo recuerdo que hablé del martirio en una parroquia hace 2 años y ese mismo día el Papa Francisco dedicó una audiencia al martirio, ese mismo día, y decía lo siguiente:
Los mártires nos muestran que todo cristiano está llamado al testimonio de la vida, también cuando no llega al derramamiento de la sangre, haciendo de sí mismo un don a Dios y a los hermanos, imitando a Jesús. Es decir, en el martirio resplandece algo que en realidad es propio de toda la vida cristiana, es decir, la entrega, es decir, el don de sí mismo. En el martirio brilla de una forma especial. Y otro personaje del que os quiero hablar es Ignacio de Antioquía, otro mártir. Este Ignacio de Antioquía es, como dice el nombre, obispo de la ciudad de Antioquía en Siria, y le llevan a Roma, hace un largo viaje de Siria a Roma, donde él ya sabe que va hacia el martirio. Y en concreto, en su caso, será comido por las fieras. Y en este viaje se le acercan comunidades, delegaciones que vienen de las comunidades, sobre todo de Asia Menor, que quieren encontrarse con el obispo de Antioquía. Fijaros que dice en una de estas cartas nuestro Ignacio: acordaos de mí en vuestras oraciones. Llegan las delegaciones y él responde, deja una carta a estas delegaciones. Y en esta, a los magnesios dice: acordaos de mí en vuestras oraciones, para que alcance a Dios, pues necesito de vuestra oración y de vuestro amor unidos en Dios. No es un héroe aislado, Ignacio. Es un hombre que necesita del pueblo. Pedid por mí. Lo mismo a los tralianos. Dice: orad por mí, que necesito de vuestro amor y la misericordia de Dios, para que sea digno de la herencia que estoy a punto de alcanzar y no sea encontrado indigno. Pedid por mí. Repito, no es un héroe. Si veis la película, ¿no?, que os recomendaba antes, Una vida oculta de Franz Jägerstätter, se ve claramente que el martirio de Franz no se daría sin su relación con su mujer. No se daría sin su relación. Es un martirio de los dos. Es un martirio de los dos. Y, ¿no?, en el encuentro del que hablaba antes en Rimini, este verano vi una exposición sobre este hombre. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué dirían las hijas? Perdonad el paréntesis. ¿Qué dirían las hijas de este hombre? Que ha dado la vida simplemente para responder a este deseo de verdad que tiene dentro. Y me llamó muchísimo la atención oír el testimonio de una hija. Yo pensaba, me encantaría que en unos años mi hijo hable de mí así. Paradójicamente sería inútil. Dejas a tu mujer y a tus hijos sin padre y sin marido, y en cambio es impresionante ver cómo su hija habla de su relación con su padre. Y yo creo que tenía 6 años cuando su padre fue condenado a muerte. Otro pasaje de Ignacio que os quiero leer es el siguiente. Estamos en otra carta. No, es también la carta a los tralianos, es también un pueblo de Asia Menor. Llega otra vez, ¿no?, la delegación de los tralianos y él le deja esta carta. Fijaros, Ignacio, que sabe que va hacia el martirio, tiene interés para saber qué sucede, qué divisiones hay dentro de las comunidades. Y se entera de que esta comunidad de Trales tiene una de las primerísimas herejías, que se llama docetismo. ¿Qué es el docetismo? Lo digo porque tiene que ver con este texto. El docetismo es una herejía que nace dentro del cristianismo y que de alguna manera comprendemos bien si partimos de una mente griega. Para una mente griega, la encarnación es un escándalo. Que un Dios se haga carne es un escándalo a una mente griega. Entonces, un doceta, ¿qué hace? Tiene que suavizar un poco el mensaje, añadiendo, al fin y al cabo, un adverbio. Dios se hizo carne, aparentemente. Dios sufrió, aparentemente. Dios resucitó, aparentemente, en apariencia.
Claro, les escandalizaba, ¿no?, la realidad de la encarnación, de la resurrección en la carne, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, afirman que todo esto ha sucedido aparentemente. Dokeo en griego es parecer, docetismo. Fijaros cómo le responde, qué le dice nuestro Ignacio de Antioquía. Por tanto, haceos los sordos cuando alguien os hable a no ser de Jesucristo, el de la descendencia de David, el hijo de María, que nació verdaderamente, alethos, y comió y bebió, que fue verdaderamente perseguido en tiempos de Poncio Pilato, que fue crucificado y murió verdaderamente otra vez. Resucitó verdaderamente de los muertos, habiendo sido resucitado por su mismo Padre y a semejanza suya. A los que hemos creído en Él, también su Padre nos resucitará en Jesucristo, fuera del cual no tenemos vida verdadera. Pero sí, como dicen algunos ateos, es decir, incrédulos, Él ha sufrido en apariencia, ¿no?, los docetas. Ellos mismos sí son apariencia. ¿Por qué estoy encadenado? ¿Por qué deseo luchar con las fieras? Así pues, muero inútilmente. Por tanto, hablo falsamente del Señor. Yo creo que Ignacio aquí nos ayuda a entender la importancia que tiene el martirio dentro de la Iglesia. Mártir, como sabéis, significa testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de que Cristo es algo real. Testigo de que Cristo es algo real. Él dice, si fuera solo apariencia la encarnación, la resurrección, etcétera, etcétera, yo no estaría encadenado. Y estas cadenas, os aseguro, son reales, ¿no? Las fieras que me van a comer son reales. Y yo pienso que sigue siendo así, ¿no? El fenómeno del martirio nos recuerda, pues, algo tan básico como que Cristo es real. Uno no daría, lo decía también en la entrevista, no da la vida a una idea. En estos últimos minutos, luego a lo mejor si hay un diálogo retomo alguna cosa, os quiero leer solo un pasaje de este texto, que es el primer texto martirial. ¿Quién es el mártir aquí? El mártir es Policarpo, es obispo de la ciudad de Esmirna, estamos también en Asia Menor, estamos también en el siglo II, probablemente él muere alrededor de 167, él parece que ha conocido a Juan, al apóstol Juan, y de repente unos soldados llegan donde se encuentra Policarpo y le encarcelan. Y fijaros, este martirio de Policarpo en realidad no nace como texto martirial. Es el modelo de todos los textos martiriales porque es el primero. Pero en realidad es la carta que la comunidad de Esmirna escribe a otra comunidad que ha preguntado, ¿nos explicáis qué ha sucedido a Policarpo? La comunidad de Filomelo pregunta esto a la comunidad de Esmirna, ¿qué ha sucedido a Policarpo? Os quiero leer solo este pasaje, porque también nos ayuda a entender el sentido del martirio. Al entrar Policarpo en el estadio, esto es como lo que cuenta la comunidad de Esmirna, al entrar Policarpo en el estadio, le llegó una voz del cielo, sé fuerte, Policarpo, y pórtate como un hombre. Nadie vio al que lo dijo, pero la voz la oyeron algunos de los nuestros que estaban presentes. Después, mientras era conducido, se originó un gran alboroto cuando se enteraron de que Policarpo había sido detenido. Al ser conducido a su presencia, el procónsul le preguntó si él era Policarpo, y como lo confesó, trató de persuadirlo para que apostatase, diciendo, considera tu edad, y otras cosas semejantes, tal como acostumbran a decir, jura por el genio del César, cambia de parecer, di mueran los ateos. Los paganos no buscan el martirio. Para ellos el martirio es desorden. El pagano, el gobierno lo que busca es la apostasía. Entonces, intenta aquí el poder encontrar todos los medios para que no se dé el martirio.
Pero Policarpo, con rostro severo, miró a toda la muchedumbre de paganos impíos que había en el estadio, levantó la mano hacia ellos, suspiró, dirigió su mirada hacia el cielo y dijo: mueran los ateos. El procónsul insistió diciéndole: jura y te libero, maldice de Cristo. Pero Policarpo insistió diciéndole: es mayor, Policarpo, cuando sucede esto. 86 años le llevo sirviendo y nada malo me ha hecho. ¿Cómo podría maldecir a mi rey que me ha salvado? Me interesa porque creo que aquí se ve que es el martirio dentro de la iglesia. No es la afirmación de la fidelidad del hombre. Aquí Policarpo no insiste en su fidelidad, insiste en la fidelidad que Dios ha tenido con él. El martirio no es una muestra, como quizá alguna vez en ámbito pagano, de la fuerza de voluntad extraordinaria que tiene el hombre, sino de la fidelidad de Dios, que me anticipa y que yo simplemente tengo que seguir. Nada malo me ha hecho, porque ahora tengo que maldecirle. Y como podéis imaginar, termina muriéndose en esta ocasión. Algunos proponen que se ha comido por las fieras, el gobernador dice que no, al final es quemado vivo. Y termino con este último texto, vamos a leer solo un pequeño pasaje. Es un texto también de África, en realidad distinto. ¿Por qué? Porque son las actas que se escribieron en el tribunal, las actas de los mártires estilitanos. Estamos en un pueblo probablemente muy cerca de Cartago. Como veréis, son condenados a muerte 12 cristianos. ¿Y por qué es interesante? Porque las actas sí que es un texto cristiano, pero es muy parecido a las actas proconsulares que se redactaron en el tribunal. Entonces, a nivel histórico tiene un interés increíble. Además, se reconoce perfectamente donde luego el cristiano ha hecho algún añadido. Y os quiero leer un pasaje porque me parece bellísimo justamente en esta sequedad. Es muy sintético, son las afirmaciones de los cristianos y las preguntas de los paganos. El texto dice, y termino con esto: siendo cónsules presente por segunda vez y Claudiano el día 17 de julio, fueron llevados ante el tribunal en Cartago Esperato, Nazzalo, Fitino, Donata, Segunda, Vesta y Saturnino. Entonces dijo el procónsul: podéis ganaros la indulgencia de nuestro Señor el emperador si volvéis a vuestro sano juicio. Otra vez, ¿no? El cristianismo como una locura, como una superstición malvada, desmedida. Esperato respondió: no hemos hecho mal nunca, no hemos dado lugar a ninguna bajeza, no hemos maldecido jamás, pero aun siendo maltratados, damos gracias porque respetamos a vuestro emperador. Saturnino, el procónsul, dijo: también nosotros, este pasaje me parece decisivo, también nosotros somos hombres religiosos, dice el pagano Saturnino, y nuestra religión es bien sencilla. Et nos religiosi sumus, et simples est religio nostra. Y, perdonad, pero él tiene razón. El paganismo es una religión sencilla. Lo que pide a un cristiano es simplemente realizar el culto. Luego tú en tu habitación puedes seguir creyendo en tu Dios. Yo simplemente te pido esto. Fijaros qué hace el cristiano Esperato. Esperato respondió: si escuchas con atención, te diría lo que es el misterio de la sencillez. Dico mysterium simplicitatis. Es una respuesta que me parece genial,
Porque ¿qué hace? Fijaros, retoma la misma palabra que ha utilizado el pagano y le da otro sentido. Él ha dicho, nuestra religión es bien sencilla, simplex, y él dice, te digo yo cuál es el misterio de la sencillez. Retoma la misma palabra, esto los cristianos lo hacen mucho, ¿no? Como decía Juan Miguel, me interesa mucho, ¿no?, la relación entre el paganismo y el cristianismo, y cómo el cristiano retoma lo pagano y lo hace suyo, y lo cumple. Aquí se ve perfectamente. Es la misma palabra, pero le da un sentido totalmente distinto. La sencillez para el cristiano esperato no es una religión que simplemente requiere un culto formal, sino que es adhesión a un Dios que ha tomado la iniciativa. El cristiano tiene que seguir, tiene que imitar a ese Dios. Es sencilla en un sentido totalmente distinto. Bueno, muchas gracias.